Aprender de otros e intercambiar puntos de vista nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir. Porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Saber que no solo somos nuestra propia historia, sino que también somos aquellas historias que conocemos de los demás, es una forma de evolucionar. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Hola, el día de hoy cumplimos 200 episodios siendo Efecto Inspiración. Decirte que ha sido un camino mágico no sería suficiente para describir este viaje. Y debo aclarar que hablar de un camino mágico no es hablar de un camino perfecto, sino de un camino real, uno con picos y valles, donde hemos enfrentado logros y caídas, alegrías y desilusiones, convirtiendo esta experiencia en una escuela de lo que es la vida misma. Hoy quiero hacer un alto en el camino para decirte gracias. Estoy totalmente consciente que Efecto Inspiración es una realidad gracias a que me permites acompañarte semana a semana. Aprender juntos de estas 200 historias ha sido uno de los privilegios más grandes de mi vida. Es por esto que seguiré esforzándome para llevarte estos testimonios que incendian el alma y que nos recuerdan que inspirar es transformar y transformar es trascender. 200 veces gracias. Esto es Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una joven que busca romper el cliché de la discapacidad. Les cuento sobre ella. Tiene 22 años. Actualmente es estudiante de psicología de último semestre. Ha sido voluntaria en asociaciones de personas con discapacidad. Tiene 3 hermanos, 2 más grandes y 1 más pequeño. El menor nació con una discapacidad llamada colpocefalia, que lo condiciona a depender completamente tanto de su mamá como de su papá. Esto fue de gran inspiración para que ella comenzara a escribir su primer libro, Lo que contigo aprendí, en donde comparte lo que fue para ella el crecer con una persona con discapacidad, los retos, las complicaciones, los obstáculos, pero también los logros, alegrías y aprendizajes. Con su libro, ella quiere normalizar la discapacidad y acompañar a las familias que tienen la misma condición que la de ella. De igual manera, comparte consejos e información para que las personas puedan tener el conocimiento del trato hacia las personas con discapacidad. Para darle seguimiento a lo que dice en su libro, comenzó un proyecto de inclusión en redes sociales, El Cliché, en donde comparte información sobre su hermano y sus vivencias para que las personas comiencen a ver la discapacidad como realmente es, una condición que no define ni limita a las personas. De igual manera, ha dado pláticas sobre discapacidad en colegios, instituciones y asociaciones. Me da muchísimo gusto viajar de manera virtual hasta Querétaro para darle la bienvenida a María José Suárez, Efecto Inspiración. María José, gracias por haber aceptado mi invitación. Qué emoción tenerte en el programa. Muchas gracias a ti, Jessica. La verdad es que estoy bien feliz. Me encanta tu contenido, entonces gracias por la invitación. Al contrario, y la verdad es que me da doble gusto porque yo conocí de ti a través de mi hermana, que de alguna manera le llegó un video tuyo en redes sociales y me lo manda, y cuando me lo mandó dije, oye, qué increíble que podamos tener este testimonio de la discapacidad, de la inclusión, de esta historia de vida de tu hermano, pero desde el punto de vista de una hermana, porque normalmente siempre lo tenemos o de un papá o de una mamá, y pocas veces está como esta perspectiva de lo que un hermano vive. Así que me encanta que a tus 22 años estés haciendo tanto ruido, estés realmente levantando la mano para decir, aquí necesitamos hacer las cosas diferentes. Y bueno, ya llegaremos a toda esta historia, pero antes, María José, a mí me gustaría, para que la gente sepa quién es el personaje que tengo hoy conmigo, que me des un poquito de contexto sobre quién eres. Me gustaría preguntarte cómo creciste, cómo fueron tus primeros años de vida, porque sé que esos años son los que nos van marcando. Y en tu historia particular,
Sé que sobre todo entre tus 4 y 7 años hubo acontecimientos importantes que seguramente marcaron lo que eres hoy. Así que dame un poquito de contexto sobre cómo creciste y cómo fueron esos primeros años de vida. Claro, yo nací en el 2001, y justo, pues al principio mi infancia era una infancia muy normal. Somos una familia muy unida, entonces, pues sí, muy normal. Claro que, pues soy la única hija de la familia, entonces, pues crecí en un ambiente de hombres, ¿no? Entonces, pues todos los juegos era de hombres, pero pues ya. Cuando yo tenía 4 años, nació mi hermano chiquito, que se llama José Manuel, que es pues el que me motivó a hacer todo lo que estoy haciendo. Y él, pues, fueron pues años muy largos. La verdad es que no sabría decir detalladamente, mi mamá sabría bien de todas las fechas, pero él nació en el 2005 y lo diagnosticaron desde que nació con una discapacidad que, como tú dijiste, se llama colpocefalia. Y pues ya, la verdad es que pues claramente eso influyó en que tuviera una infancia diferente, ¿no? O sea, claro que seguía mi infancia normal, pero pues a los 4 años pues ya como que estás de alguna manera forzada a madurar, ¿no? Porque pues hay otra necesidad en tu familia y pues toda la familia tiene que cooperar, ¿no? Y justo los primeros años de mi hermano pues fueron muy complicados por esta incertidumbre. Desgraciadamente, pues en el tema de la discapacidad, pues hay mucha eh, incertidumbre, poca información por parte de los doctores. Entonces, pues sí, el tema del diagnóstico y de las terapias y de los tratamientos y todo de mi hermano, pues fue un proceso muy largo. Entonces, como dije, eso influyó en mi infancia porque pues había mucho estrés, ¿no? Y pues ya, pero repito, mi familia y yo siempre pues estuvimos muy unidos y pues ya cuando yo tenía, creo que 6 años, mis papás pues se embarazaron y perdieron pues a mi hermano. Él nació, vivió creo que 5 días y murió. Tenía una condición, entonces pues murió por esa condición y pues ya no, súmale otra cosa a como que esa herida, ¿no? Y después pasó creo que un año y mis papás se volvieron a embarazar y eran gemelos. Y creo que pasaron 5 meses del embarazo y les avisaron que habían perdido pues a mis hermanos, ¿no? Entonces, pues claro, fueron años muy complicados y más porque fueron años muy pegados de, pues claramente son heridas, ¿no? Y son duelos. Yo, como dijiste, soy futura psicóloga, entonces son duelos que pues tienes que ir afrontando y como era uno tras otro, tras otro, tras otro, pues fue difícil afrontar cada duelo. Y la verdad, en lo personal, pues fueron como que heridas que se fueron acumulando. Y ya fue en mi adolescencia cuando me di cuenta de esto, que me había afectado todo esto y yo no lo había hablado. Entonces, creo que me voy a adelantar, pero por eso es por lo que decidí escribir mi libro. No, y me encanta que nos hables de este contexto y que nos hables un poquito de esa María José niña y que te vayas un poquito a tu adolescencia, pero me quiero regresar un poquito a algo que tú dijiste, a esta niña de 4 años cuando dices, me vi forzada a madurar, o cuando tienes una discapacidad en casa, te ves forzada a madurar. Después vienen estos acontecimientos, ya un poquito tú más grande, como con más conciencia, y luego viene esta adolescencia donde ya, déjame decirlo así, te cae el 20 de estas heridas que ahorita llegaremos a ello. Pero antes de llegar a tu adolescencia, en tu etapa de la niñez, entre estos 4 años y esta joven que ya se da cuenta de las heridas, ¿cuándo empiezas tú a tomar conciencia como tal de la discapacidad de tu hermano? Porque entiendo que a los 4 años pues sí, tienes que madurar en ciertas cosas. Entiendo que a lo mejor la atención de tus papás está dividida, de tus hermanos mayores, pero ¿en qué momento María José entiende que hay una situación distinta en casa? O sea, ¿en qué momento abrazas la discapacidad? ¿En qué momento de tu vida? O a lo mejor fue hasta tu adolescencia. No sé, háblame un poquito de eso. Pues
a ver, yo desde el principio, o sea, desde que éramos chiquitos, mi papá nos platicaba, ¿no? A ver, yo no me acuerdo exactamente, me lo platicaron mis hermanos justo cuando estaba escribiendo, que pues mi papá con las noticias estas de la muerte de mis hermanos o de la discapacidad de José Manuel, mi papá siempre nos explicaba, ¿no? Nos sentaba y nos dijo, pues su hermano tiene discapacidad y va a crecer diferente que ustedes, pero sigue siendo su hermano y lo van a querer pues igual porque eso no, pues lo condiciona, ¿no? O no le quita valor ni nada. Entonces, como que desde chiquita crecí con esta idea, ¿no? De, es mi hermano, va a crecer diferente que yo, tal vez no va a correr, tal vez no va a caminar, tal vez tal, pero es mi hermano, ¿no? Entonces, como que crecí con esa idea, como que normalizándolo en mi cabeza, ¿no? Pero la verdad es que fue por el COVID cuando me cayó el 20, como dices tú. Em, yo tenía como 17, 18 años cuando como que vi en retrospectiva mi vida y dije, qué gran regalo tengo, pero este regalo me está afectando y lo tengo que hablar, ¿no? Porque me di cuenta que no le platicaba a mucha gente de mi hermano, ¿no? Estaba conociendo a alguien, ¿no? Amiga, amigo, lo que sea. Y yo decía, no le voy a platicar de mi hermano porque esa persona no merece que le platique de mi hermano, ¿no? Entonces era como, si tú te mereces conocer mi vida, te platico de él, ¿no? Y justo reflexioné esto y dije, pues no, o sea, ¿por qué será? Entonces ya empecé a pensar y dije, pues claro, o sea, no he afrontado esta herida, no he pues aceptado completamente a mi hermano, ¿no? Entonces, pues sí, fue en el momento del COVID, los primeros años del COVID, porque también pues como que empecé a limitar mi vida, porque dije, si a mí me da COVID y le da a mi hermano, pues no sabemos cómo le va a afectar, ¿no? Entonces, justo fueron muchos cambios en mi vida que me llevaron a pensar esto. Entonces, pues ya, ese momento fue como que muy importante en mi vida y justo fue cuando empecé a escribir el libro y fue cuando pues tomé más responsabilidad, porque antes lo veía como pues mi hermano, ¿no? Y ya, Claro. o sea, mi hermano tiene discapacidad y ahorita es como, o sea, claro, pero es muchísimo más, o sea, mi hermano me cambió la vida, mi hermano me hizo amar más, mi hermano me hizo reflexionar, me hizo madurar, entonces como que ya lo veo de una manera más alegre que como lo veía antes, entonces, pues sí. Oh, qué increíble. Y resaltó estas dos cosas. Una, la primera, cuando dices que desde chicos tu papá los sentaba y les explicaba. Y dos, que a pesar de que creciste con esto y que fue algo que viviste, ¿cómo tu conciencia llegó a esta edad, a los 17 años, gracias a esta situación del COVID, que bueno, trajo muchas cosas que dolieron, pero también trajo algunos regalos, como siempre la adversidad? Tú ahorita también dijiste que tu hermano es un gran regalo, pero que te estaba afectando en ciertas cosas. Antes de pasar como al tema de María José, como a este tema de entender un poquito tus sentimientos, lo que tú viviste, quiero conocer a José Manuel. Quiero conocer cómo es él. Quiero que me hables de un poquito su camino. Sé porque tú y yo lo platicamos cuando estábamos planeando esta entrevista, que hubo un momento importante, parteaguas en su desarrollo, que cambió totalmente el giro de cómo iba. Llévame un poquito de la mano por esta vida de José Manuel. Háblame de este parteaguas y háblame de quién es, de cómo es él, de su día a día, de su forma de ser. Compárteme un poquito a tu hermano. Claro. Pues bueno, primero él, como dije, nos llevamos 4 años, ahorita él tiene 18 y bueno, nació y él fue prematuro y estuvo en incubadora eh, las primeras semanas. Entonces, bueno, él, digamos que el embarazo pues fue normal, pero el nacimiento ya empezó con un poquito de problemas y él tuvo una infección en el cerebro cuando nació, que también dicen que eso fue
pues algo importante en su discapacidad. Y también él tenía un nudo en el cordón umbilical. Entonces también eso pues impidió que se desarrollara correctamente su cerebro, ¿no? Pero pues eso pues, los doctores no lo vieron, o sea, él nació, vieron el nudo, entonces dijeron de que pues aquí puede haber algo, ¿no? De hecho, el nudo del, del cordón lo seguimos teniendo porque pues fue algo que pues se lo dieron a mis papás de que pues bueno, por si sirve, ¿no? Entonces, bueno, mi mamá, pues a ver, él es el cuarto. Entonces mi mamá empezó a comparar sus comportamientos y dijo, pues esto no es normal. Algo que mi hermano gateaba así, con puño. Y eso es normal en los primeros meses, pero cuando ya se alargó a otros meses, pues ya no es normal, ¿no? Entonces mi mamá dijo de que pues algo está mal con mi hijo. Y también él tenía estrabismo, bueno, tiene estrabismo, que es que no tienes fuerza para controlar tu ojo, el movimiento de tu ojo. Y bueno, diferentes conductas que tenía mi hermano, ¿no? Entonces ya lo llevaron al doctor y diagnóstico tras diagnóstico, o sea, le diagnosticaron todo lo que podemos imaginar, pero a mis papás no les latía, decían, no, esto no tiene sentido, este doctor no tiene idea y así, ¿no? Hasta que, pues el que es su doctor ahorita, le diagnosticó colpocefalia. Y ya pues al analizar qué es la colpocefalia se dieron cuenta que pues sí tiene sentido, ¿no? Entonces, pues ya, la verdad es que claro que el diagnóstico pues es algo muy importante porque es como que el parteaguas, ¿no? O sea, sabemos que tiene algo, pero a partir del diagnóstico pues ya sabes como por qué líneas, ¿no? Entonces te da como que un A poquito qué edad de, de él lo diagnosticaron? ¿Cuánto tenía él? híjole, según yo, 1 año, dos Ok, años, o sea, perfecto. seguía chiquito, sí. Entonces, bueno, ellos empezaron con terapias y todo, y algo que es increíble, pero al mismo tiempo tedioso de la discapacidad, es que cada día estás conociendo a mi hermano, porque algún día tiene un gesto nuevo, otro día pues ya desapareció ese gesto, pero tiene un sonidito nuevo, así, ¿no? Entonces, pues bueno, en su infancia también. Entonces se dieron cuenta que él tenía no tiene epilepsia como diagnóstico diferente, sino que por parte de su discapacidad él convulsiona. Entonces, pues sí, de chiquito convulsionaba mucho, convulsionaba muy seguido y eran convulsiones pues muy fuertes, ¿no? Y algo importante de la convulsión es que cada convulsión deja una secuela, como el COVID, ¿no? Entonces, él tuvo una convulsión muy importante, muy significativa, que fue un 24 de diciembre. La verdad es que no sé hace cuántos años, pero hace muchísimo, estábamos muy chiquitos todos. Y él convulsionó y duró muchísimo la convulsión. Entonces ya, pues mis papás se alteraron mucho, lo llevamos al hospital y aparte en mi familia y yo el 24 tenemos una comida familiar. Entonces ya estábamos listos todos para irnos a la comida y pues vámonos a urgencias, ¿no? Entonces ya nos fuimos a urgencias todos y él estuvo en terapia intensiva. Entonces, pues digo, lo recordamos tanto, aparte de por las fechas, pues también porque pues casi perdemos a mi hermano. Entonces, pues ya, sobrevivió por la rápida reacción tanto de mis papás como de los doctores, pero pues fue literalmente la convulsión lo reinició completamente. Entonces él ya empezaba a hablar tantito, o sea, decía agua, mamá, papá y otras palabras. Él ya podía comer solo, o sea, podía agarrar el tenedor y llevárselo a la boca y caminaba muy bien, de hecho. Tenemos una foto que está en el pasillo caminando, entonces pues todo eso lo olvidó, ¿no? Por esa convulsión. Entonces, pues fue algo muy fuerte porque pues todos esos logros pues, que se tardó mucho en lograrlos, pues a volver a empezar, ¿no? Entonces, pues ya, la verdad es que él desgraciadamente no recuperó muchas de las cosas que tenía, como el habla, él hace ruidos, siempre digo, no habla, pero se comunica a su manera. Entonces, pues nosotros es nuestra misión, ¿no? El descubrir qué significa
lo que está como que comunicando. Él pues tiene mucha dificultad para caminar, sí camina, pero camina con férulas, que son aparatos que le sostienen las piernas y pues ya usa pañal, él ya usaba pañal, o sea, no es una consecuencia de la convulsión, ya lo usaba, pero pues sí, la verdad es que me gusta aclarar cuando hablo de mi hermano, que claro que tiene dificultades como todas las personas, pero me encanta que él es feliz. Y es algo que me di cuenta cuando empecé a subir videos de mi hermano, que la gente dice, es que irradia alegría, irradia amor. Y sí, o sea, mi hermano no es feliz todo el tiempo, claro que no, tiene su carácter, pero es súper pacífico, o sea, a mí me da muchísima paz estar con él y pues sí, es un ser lleno de amor. Entonces, pues sí, la verdad es que podría hablar muchísimo de mi hermano. Me ha enseñado muchísimas cosas. También mi familia y yo cuando platicamos de él, pues nos cambió la vida por cosa completamente. Entonces, pues sí, creo que ya me alargué muchísimo. No, 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 qué padre la manera en la que lo comunicas y qué padre cómo cierras, qué padre que dices, cómo cierras esta intervención donde dices, es que quiero decir que también mi hermano es muy feliz y coincido contigo porque al ver estos videos lo puedes sentir. Yo sé que soy raro porque pues es una computadora, es un celular, pero puedes sentirlo, puedes ver esa sonrisa que realmente te contagia. Pero sobre todo, María José, algo que a mí me encanta de esos videos es que se puede ver tu amor hacia él. Y hoy es donde, ahorita en este momento es donde yo quiero regresar a ti. Ya nos hablaste de él, nos hablaste de esta situación complicada que, como tú dices, tuvo que volver a empezar, pero quiero regresar un poquito a esta mujer que tiene un hermano que le ha enseñado muchas cosas, a esta mujer que tiene un hermano con el que ha crecido, pero que reconoce que ha habido cosas difíciles, que reconoce que ha habido cosas hermosas. Y quiero saber cómo es que esta mujer, llamada María José, empieza a tomar como su rol como hermana en esta realidad que afrontan como familia, porque tú hace rato nos decías, cuando el COVID fue cuando realmente me cayó el 20, yo no hablaba de mi hermano, yo tenía heridas y vemos la realidad que hoy tienes, vemos lo que hoy haces a través de lo que escribes, de lo que escribiste en tu libro, de lo que haces en tus redes sociales, de este amor que tú irradias por él. ¿Qué rol tiene María José como hermana en esta realidad que afronta la familia Suárez? Háblame un poquito de eso. Pues justo en este momento en el que te digo que me di cuenta de la importancia que tengo yo en la vida de mi hermano, porque dije, como dices tú, soy la hermana, o sea, no solo soy un miembro más de la familia, o sea, yo soy su hermana y soy su única hermana, ¿no? Y pues tengo una misión importante, porque pues por algo tengo a mi hermano, ¿no? Entonces empecé pues justo a tomar más responsabilidad en mi rol de hermana y pues ya, o sea, empecé a pues conocer más a mi hermano, me empecé a llevar más con él, que repito, ya me llevaba con él, pero ahora fue más, pues un vínculo más de conocimiento, ¿no? Y la verdad es que como que los primeros años, digamos, o sea, de que me di cuenta de esta misión que tenía, empecé a tomar mucha responsabilidad y creo que eso es algo muy importante porque como pues justo subí un video hace poco de eso, que pues como hermano sí sientes que tienes un poquito más de responsabilidad, ¿no? Entonces, pues yo empecé a decir, pues venga, o sea, voy a ayudar a mi mamá, a mis papás con mi hermano y voy a sacar adelante a mi hermano con lo que puede y todo. Entonces, de alguna manera empecé a descuidar mi lado social, ¿no? Porque dije, pues voy a estar con mi hermano, ¿no? Y claro que a ver, pues las amistades que tienen que estar, pues se quedan ahí y te apoyan, ¿no? Porque hay muchos que pues no entendían esto de, pues, ¿por qué está tanto tiempo con su familia? Porque, o sea, esta dependencia, ¿no? De alguna manera. Pero algo que yo reflexioné justo en todo esto que te estoy platicando fue
hay muchísimas hermanas que están pasando por lo mismo que yo. Y yo me sentía en un hoyo. Yo decía, es que, a ver, sé lo que me pasa, sé todo, pero ¿cómo salgo de aquí, no? O sea, ¿qué se hace? Entonces justo dije, ¿cuántas hermanas, cuántas personas están pasando por lo mismo que yo? Entonces, mi frase de vida es, pues todos tenemos una historia que contar. Entonces, pues hay que contarla, porque a mí me encantaba leer libros de testimonios. Mi libro favorito es La bailarina de Auschwitz o Sobrevivir para contarlo, que son testimonios increíbles que te inspiran. Entonces dije, pues yo quiero hacer eso por los demás, ¿no? Entonces, empecé a conocer a muchas hermanas que, que están pasando por lo mismo que yo. Y dije, hay que compartir esto, hay que ayudar a los demás, ¿no? Entonces, pues claro que fue difícil porque compartir algo tan personal no es algo fácil y menos para mí, que como tú dijiste, ¿no? O sea, antes era como, no voy a platicar de mi hermano, ¿por qué voy a platicar de él? ¿No? A compartir todo en mi libro, o sea, platico tristezas, emociones, todo, ¿no? Entonces, pues sí, este papel de hermana que estoy jugando, pues es un papel que pues necesitas tener un balance, ¿no? En tu vida, porque soy hermana y pues lo tengo que apoyar como hermana. Bueno, no lo tengo, lo quiero apoyar como hermana más bien, pero pues también tengo una vida, ¿no? Entonces tengo que mantener este balance de pues cuidarme, pero también cuidar a mi hermano y quererlo y todo. Entonces, pues sí, la verdad es que es un reto, pero me encanta ver que realmente estoy ayudando a los demás, ¿no? A los demás que están pasando por lo mismo, porque pues yo empezaba a ver, desde siempre me interesó muchísimo la discapacidad. De hecho, me gradué de prepa con una tesis de la discapacidad, ¿no? Entonces siempre estaba investigando, investigando, investigando. Entonces en estas investigaciones me di cuenta que hay un buen de familias y las familias pues normalmente se quedan en sus casas, ¿no? De no, la sociedad no está lista, entonces pues me quedo con mi familiar en mi casa, ¿no? Entonces yo dije, pues no, o sea, hay que inspirar para pues, salir adelante todos, ¿no? Entonces, pues sí, no sé si Sí. contesté la No, pregunta. hombre, no puedo estar más de acuerdo contigo. Haz de cuenta que es música para mis oídos escucharte, porque cuando hablas de los testimonios, vibro con lo que dices, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. La manera en la que nosotros podemos realmente inspirar es compartiendo quiénes somos, es compartiendo nuestra historia. Más que de acuerdo que todo el mundo tenemos una historia que compartir. Pero lo que quiero realmente aplaudir es la valentía para que lo hayas hecho. Es la valentía para decir, esta historia no se puede quedar en las cuatro paredes de mi casa y no puedo mantenerla en privado, sino que la tengo que poner al servicio de los demás. Tú hablas de el rol que hoy tienes como hermana y cómo tú decides que querías tomar un rol activo, que querías tomar un rol de apoyo, de ayuda y de inspiración. Y también hablas, que eso me gusta mucho decir, hay que mantener un balance, porque bueno, también pues soy la hermana, tengo que tener una vida y esa parte me parece muy importante y me lleva a hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo se logra, María José, que puedas mantener ese balance? ¿Y cómo lograron o cómo han logrado tus papás o cómo le hacen o cuál es la clave para que ustedes se sientan también vistos e importantes? Porque estoy consciente y lo estoy viviendo, te lo platicaba hoy con mi hermana, que tuvo su cuarto bebé con síndrome de Down, y las necesidades alrededor de la familia cambian y de alguna manera la persona que tiene discapacidad, déjame decirlo así, se vuelve como el protagonista o como el centro. ¿Cuál es la clave para que los hermanos no se sientan ni menos importantes ni menos vistos que la persona con discapacidad, y más cuando están en una etapa de crecimiento, de desarrollo? Tú ahorita como una joven responsable, ¿qué han hecho tus papás para que puedan, tanto tus hermanos como tú, entender que cada quien tiene su importancia y que cada quien tiene su valor?
Me encanta esta pregunta porque es una pregunta que me hacen muchísimo los papás. Y algo importante es la comunicación, porque, bueno, hice mi tesis de la universidad sobre este tema y hablaba con papás y me decían, es que lo más importante es comunicarle a tus hijos, porque da igual la edad que tengan, ellos sí entienden. Entonces, creo que algo clave es que mis papás siempre fue ok, su hermano tiene una discapacidad, ¿qué es la discapacidad? Es esto. Aunque no, o sea, yo cuando nos explicó mi papá, pues te digo que ni me acuerdo, o sea, ni me acuerdo, yo decía, discapacidad, ¿qué es eso? No tenía idea, pero yo me acuerdo que crecí diciendo, mi familia es una familia especial. Claro que me refería porque tenemos un miembro especial, ¿me explicó? Porque en ese entonces eh, el Teletón, como que me acuerdo que había como una canción o un dicho del Teletón de que tiene familias especiales. Entonces yo decía, pues sí, mi familia es especial. Entonces yo con esa inocencia de niña chiquita, pues decía, mi familia es especial, ¿no? Entonces, eh, eso es clave, o sea, que los papás no hagan de lado a los otros hijos porque están muy chiquitos y porque no entienden o porque va a sonar fuerte, ¿no? Pero porque estorban, ¿no? O sea, que no pueden hacer nada por su hermano. Y pues no, o sea, lo importante es, o sea, tu hijo es el hermano y el hermano es súper importante en la vida de la persona con discapacidad, ¿no? También algo que me di cuenta es, pues mi hermano, al ver cómo nosotros como hermanos jugamos o nos hablamos o así, él ha visto y se ha desarrollado como que de una mejor manera porque nos ve cómo actuamos, ¿no? Entonces, también el que los papás normalicen un poco al miembro con discapacidad, porque pues claro que tiene discapacidad, claro que necesita atenciones diferentes o tratos diferentes, pero pues el chiste es otro miembro de la familia y punto, ¿no? Entonces, eso es importante. Y también, como siempre digo, la unión familiar. Que mis papás siempre estuvieron súper unidos en este tema de la discapacidad. A ver, sé que hay muchísimas historias en este tema y lo sé porque, o sea, he conocido testimonios y que también algo bueno que tuvieron mis papás es que tuvieron una red de apoyo. Entonces también siempre digo eso, la red de apoyo es súper importante porque pues mis papás tuvieron mucha fuerza por parte de sus familias, ¿no? Entonces, por parte de sus amigos y todo. Entonces, el ir formando esta red de apoyo, esta red de fuerza, pues nos fue ayudando como familia. Entonces, claro que fue el ejemplo de mis papás, pero también la gente que pues nos fue acompañando y se fue uniendo, ¿no? Entonces, creo que son muchas cosas las que influyen, pero pues sí diría eso, o sea, el normalizarlo, el platicarlo, el, el estar pues unidos y no dejar nada al aire, ¿no? O sea, ay, pues está llorando, pues no pasa nada, es normal, ¿no? O sea, ¿no? El platicar las cosas abiertamente, pues es lo que empiezan a ayudar a los hermanos a seguir, ¿no? Porque también he visto muchos comentarios que me dicen de que no es que mi hija odia a su hermano, ¿no? O sea, ni lo voltea a ver ni tal. Y a mí también me pasó, o sea, que no que lo odiara, pero que sentía de alguna manera celos porque decía, ¿por qué le hacen caso a mi hermano? Y a mí no me hacen el mismo caso que él, ¿no? Pero después no sé si lo platiqué con mis papás, pero literal me di cuenta que, pues sí, o sea, él necesita más atención que yo y pues yo también le puedo dar esa atención, ¿no? Entonces, el pues yo empezar a darme cuenta que no era un problema mío, sino que es un tema de familia, ¿no? Entonces, ir caminando pues juntos hacia esa meta de sacar adelante al familiar, ¿no? Porque pues sí, es un tema de familia. O sea, de alguna manera hablas como de un trabajo en equipo, ¿no? Y así lo podría resumir todo lo que estás diciendo, porque si bien es cierto que te has involucrado tú de manera importante, también es cierto que tus papás se encargaron de siempre ser como muy abiertos y de poner todas las cartas sobre la mesa. Y me encanta ahorita que hablas también donde dices, sí, yo también en algún momento sentí celo, pero bueno, fue como asentándose esta realidad, me imagino, para desenvolver en lo que hoy tienen. Esta red de apoyo de la que hablas, me parece increíble que lo menciones, porque muchas veces cuando estamos alrededor, no sabemos lo importante que puede ser una llamada,
un abrazo, el llevar una comida, el estar de alguna manera ahí puede hacer la diferencia, ¿no? Y todo esto que tú hoy mencionas y que tú hoy nos compartes, me lleva a compartir algo que tú escribiste en tus redes sociales que habla precisamente de esta familia y dice, veo en retrospectiva todo lo que hemos vivido como familia e individualmente y es increíble. La discapacidad es una montaña rusa que da lecciones impresionantes y puedo decir con orgullo que hemos aprendido a afrontar las cosas y aprender de ellas. Gracias, José Manuel, por tu gran ejemplo. ¿Qué han aprendido, María José, como familia? O sea, ¿cuál es esta enseñanza que les ha dejado como familia? Y quiero saber también qué has aprendido tú de manera individual. Híjole, qué buena pregunta. A ver, es que hemos aprendido un buen de cosas y justo para responder esta pregunta, en este momento que te platico de la pandemia en el que empecé a pensar mucho, dije, es que son tantas cosas las que he aprendido de mi hermano que lo tengo que escribir. Entonces, por eso empecé a escribir y por eso mi libro se llama Lo que contigo aprendí, porque la discapacidad es una escuela, o sea, es la mejor escuela porque cada día aprendes un buen de cosas. Y me gusta decir que aprendes cosas individuales y del otro, y familiares, ¿no? Entonces, pues como familia hemos aprendido el salir de nosotros mismos, el estar al pendientes, pues de las necesidades del otro, ¿no? Porque, pues como dije, crecer con alguien con discapacidad es un constante que necesita, que le hago, que tal vez no mi hermano, pero mi mamá, que necesitas, en que te ayudo, ¿no? Entonces es un constante, pues ver al otro, pues hemos aprendido a madurar, ¿no? Como dije, o sea, fue un madurar cuando pues éramos chiquitos, entonces pues eso, el ver la fuerza que tiene la familia y la red de apoyo, como ya he dicho mucho, y, y pues la importancia de hablar, ¿no? También algo que hemos aprendido mucho es, nosotros somos una familia católica y pues esto, ¿no? La importancia de la fe y que pues aferrarnos a la fe nos ayuda a salir adelante. O sea, si no hubiera sido por nuestra fe y por pues nuestra, eh, pues sí, nuestra fe, no hubiéramos salido adelante como lo estamos haciendo ahorita. Y en lo individual, híjole, me ayudó, mi hermano me ha enseñado mucho a amar, a perdonar, a ver al otro con otros ojos, porque pues es muy fácil juzgar, no es muy fácil decir, ay, eh, está en silla de ruedas, pues no puede hacer muchas cosas, ¿no? Pues no, mi hermano me ha enseñado que las personas son más que eso. Entonces, pues sí he aprendido a ver la vida con otros ojos, la verdad, con ojos de amor, con ojos de alegría, con ojos de pues sí, de gratitud, ¿no? Y justo me ha enseñado a agradecer cada día porque pues no sabes qué te espera el siguiente día, ¿no? Entonces hay que agradecer y hay que vivir al máximo y es lo que me ha enseñado mi hermano. O sea, él, he visto, por ejemplo, en los videos que hay gente, claro que hay gente que derrama amor en mis videos, pero hay otros que puro hate y veo y digo, es que estas personas no conocen, o sea, no conocen lo que es la discapacidad y no tienen estos ojos que tenemos nosotros, ¿no? De agradecer la vida. Entonces, pues sí, me ha enseñado muchísimas cosas, la verdad, pero pues es lo que me llega ahorita. No, y lo hablábamos ahorita fuera del aire, María José, donde decíamos que cuando tenemos la oportunidad de abrazar distintas realidades, la perspectiva de vida te cambia. Y hoy es lo que tú me compartes, o sea, cuando me hablas de este amor que la gente derrama en tus videos, pero también pues de este hate o de esta falta de empatía, que te das cuenta de que tú tienes el regalo de ver la vida desde una perspectiva distinta. Y precisamente creo que retomando tu frase de hace algunos momentos donde decías, es que lo increíble de la discapacidad y lo difícil de la discapacidad. Hablabas de cómo podías empezar a conocer a una persona al mismo tiempo y esto era como qué difícil y qué padre, ¿no? Qué gratificante. En este camino de aprendizajes,
de enseñanzas, de tener esta perspectiva distinta de la vida. Yo quiero saber qué ha sido lo más difícil y lo más gratificante de este camino. Ya ahorita tú me hablaste de tus enseñanzas, me has hablado de cómo es él, pero si pudiéramos resumir, ¿qué ha sido lo más difícil y lo más gratificante? O en otras palabras, decir, ¿qué les ha quitado y qué les ha dado la discapacidad? ¿Cómo me lo resumirías? Oye, qué buena pregunta. Nunca me la habían hecho. Eh, yo creo que lo que nos ha quitado porque es que me pone a pensar, porque subí hace unos meses un video que pongo que la discapacidad nos ha quitado muchas cosas, porque sí es una realidad, la discapacidad te quita muchísimo. Y lo primero que me llegó, ahorita que me hiciste la pregunta, fue paz. O sea, que nos quitó paz y tranquilidad, porque pues sí es un constante de preocuparte. Y tal vez lo digo yo, María José, o sea, no lo generalizo en mi familia, pero sí es un constante estar preocupándome pues por el futuro, por la salud de mi hermano, por pues qué va a necesitar, qué, ¿no? Entonces es pues, tener muchas preguntas. Claro que lo siguiente, o sea, esto que nos ha dado es certeza, ¿no? El decir, ok, o sea, hay cosas que sí puedo controlar yo, pero hay otras cosas que tengo que soltar, ¿no? Tengo que aprender a soltar, porque también yo soy, o sea, yo soy súper absorbente, ¿no? Muchas cosas me afectan, entonces, pues el aprender a soltar también es algo que pues agradezco que me ha enseñado mi hermano, ¿no? O sea que pues pueden haber muchas cosas en tu vida, pero pues tú tienes el control de cómo te afectan, ¿no? Entonces, pues también eso. Y en este camino de cosas que les ha dado y que les ha quitado, yo quiero que tú me digas, con este conocimiento que tú tienes y con todo esto que has vivido, ¿qué podemos hacer nosotros para promover la inclusión y para normalizar la discapacidad? O sea, tú también, fuera del aire, ahorita platicábamos, donde decíamos, es que no hasta que toque la discapacidad a tu puerta es cuando te tienes que poner manos a la obra, sino que la gente con discapacidad es parte de una sociedad y en una sociedad todos somos responsables. Hay una corresponsabilidad que debemos de ejercer. ¿Qué podemos hacer, María José, para promover la inclusión y para normalizar la discapacidad? Pues primero, siento que el empaparnos de la discapacidad. Hay muchísimas páginas de familiares que platican su testimonio, entonces pues si algún día te sale algún video de ellos, compartirlo, ¿no? Empaparte, conocer, o sea, no que seas un experto en la discapacidad, pero saber, ¿no? Tantito, el cómo me refiero a ellos, o sea, persona con discapacidad, ¿no? O sea, como que cosas un poquito básicas. Y después siempre digo, ¿no? Si tú eres madre, padre, abuelo, tío, lo que sea, el informar a tu familia, ¿no? Desde chiquitos podemos ir educando pues a nuestros familiares para normalizar, ¿no? Porque algo que pues a mí en lo personal me afectaba muchísimo era el cómo la gente veía a mi hermano y cómo nos veía a nosotros, ¿no? Entonces, pues desde chiquitos el ir platicándoles a los niños, ¿no? Pues a ver, es una persona igual que tú, tal, o sea, ir platicando, ir tomando responsabilidad desde si tienes un elevador y unas escaleras al lado, pues vete en las escaleras. El elevador es para las personas con discapacidad o las personas que no pueden subir las escaleras, ¿no? Los lugares de estacionamiento para personas con discapacidad, ¿no? O sea, ir respetando más bien todas estas cosas, pues hacen lo más importante, creo yo, que es dar el ejemplo. Entonces, pues si tú eres testigo de cómo están tratando a una persona que tiene discapacidad, pues defender, ¿no? O sea, es algo muy simple, creo yo, el ir respetando y el ir haciendo conciencia. Entonces, pues sí, el saber que todos somos responsables, como tú dijiste, no solo cuando la discapacidad toca tu puerta, o sea, te puedes ir preparando desde antes, porque conozco a un mujerón que es encargada de una asociación que decía es que nadie tiene por seguro en la vida que no vas a tener una discapacidad, ¿no? Entonces, pues el irte preparando
pues te puede ahorrar mucho, ¿no? Entonces, pues sí. Totalmente. Y gracias por compartirlo. Ya por último, María José, para irnos despidiendo. Aquí el ser humano que nos ha inspirado y que te ha inspirado a ti en esta conversación se llama José Manuel. Y yo quisiera pedirte que le dedicaras unas palabras a tu hermano y que le digas qué ha significado para ti tenerlo en tu vida. Si ahorita estuviera frente a ti, ¿qué le dirías? Híjole, es algo que siempre le digo, bueno, en las noches siempre que me voy a despedir, o sea, es pues simplemente gracias, ¿no? O sea, creo que la gente hemos perdido como que el valor de la palabra gracias y pues siempre le digo, o sea, simplemente gracias, o sea, porque llegaste a cambiarme la vida, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, siempre le digo, pues sigue siendo así porque pues vamos a ir inspirando a muchas personas y que me tenga paciencia porque es complicado. Y ya, o sea, sé que podría parecer muy simple, pero pues que gracias por cambiarme la vida. No, cero simple. La verdad, el poder decirle a alguien que te cambió la vida y el poder agradecer por eso, creo que es un regalo hermoso que hoy también tú nos das a nosotros, María José, porque nos recuerdas la importancia de la gratitud, nos recuerdas la importancia de la sensibilidad y nos recuerdas la importancia de compartir nuestras historias, de hablar de lo que nos sucede, de poder ser inspiración para otros a través de lo que vivimos en el día a día. Y eso yo hoy te lo quiero aplaudir y te lo quiero reconocer y te lo quiero agradecer. Pero bueno, antes de que te me vayas, déjame decirte que yo al final hago una dinámica con todos mis invitados donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra, frase, pensamiento, idea, sentimiento, lo que sea, lo primero que venga a tu mente, me lo digas. ¿Estás lista? Sí. Empezamos. Discapacidad, Alegría, fuerza, mi hermano. inclusión, Uy, un cambio, familia, amor, fe, Dios, efecto, inspiración. discapacidad. Ella es María José Suárez, ella es esta mujer que hoy nos abre su corazón, que hoy nos invita a normalizar la discapacidad, que hoy nos invita a acabar con el cliché. María José, gracias de verdad por lo que haces, gracias por tu sonrisa, gracias por tu alegría, pero sobre todo gracias por tu entrega a esta causa, gracias por defender esta bandera de la discapacidad y gracias por tanto amor que das a través de todo lo que haces. No sé si hay algo más que quieras agregar, que quieras decir, algún mensaje final para toda la gente que nos está viendo o escuchando. Pues nada, la verdad, muchas gracias por la invitación y pues lo que le quiero decir a la gente es pues que se abran, que hay momentos en la vida en donde pues no todo es color de rosas, entonces pues el que no se guarden las cosas, el que hablen, el que pues sí se desahoguen y que no se guarden nada porque pues no, eh, pues te ayuda más el hablar, ¿no? El inspirar a los demás con tu historia, entonces pues nada, que aquí estoy para lo que necesiten. ¿Dónde te encontramos? Dales tus redes sociales. Estoy como, bueno, en TikTok, Facebook y Instagram como El Cliché, es el-cliché, o también me pueden encontrar en Instagram como María José y José Manuel. Perfecto, síganla, la verdad es que vale mucho la pena. María José, gracias. Por favor, dale un abrazo de mi parte a José Manuel, otro abrazo a tus papás y a toda la familia, a tus hermanos. De verdad que gracias por ser este ejemplo de unión, de paz, de entrega. Gracias de verdad por compartir esta historia y por ponerla al servicio de los demás. Gracias a ti, Jessica, por la invitación. Y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.